Iglesia Oasis de Gracia. I bring greetings to you from Grace Evangelical Church in Memphis, Tennessee. Traigo los saludos de la iglesia Grace Evangélica, la Gracia Evangélica en Memphis, Tennessee. And I must echo what Chris just said, that we have felt incredibly welcomed and loved and shown the love of Jesus by you. Y hemos recibido, como Chris dijo, un gran amor en este recibimiento de esta tarde. And I want to get right into the text. So if you have a copy of God's Word, turn to Matthew chapter 28. Y yo quiero ir ya directo a la palabra. Si pueden abrir sus Biblias en Mateo 28, versículo 16. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Los versículos 16 al 20. You want to read it? Sí. Mateo 28, versículos 16 al 20. Amén, amén, hermanos, lo tenemos. Lo voy a leer con ustedes. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amen. This is one of the most impactful passages that I've ever read. Este es uno de los pasajes más impactantes que yo he leído en la Biblia. This passage literally changed my life while I was in college. Este pasaje cambió mi vida cuando yo estaba en la universidad estudiando. And if you are new to the Bible or maybe a child, please see how important this passage is. Si usted es nuevo de leer la Biblia, por favor, fíjese bien lo que dice este pasaje. We call it the Great Commission. Y nosotros le llamamos la Gran Comisión. One of my favorite commentators said this: Uno de mis favoritos comentaristas dice esto: no part of the Bible, ninguna parte de la Biblia, with the possible exception of the letter to the Romans, con la excepción de la carta a los romanos, has done more to give Christians the vision of a worldwide church. Ha hecho tanto para darle visión a los cristianos de las misiones. One of my favorite theologians and heroes is a guy named John Stott. Esto lo dijo uno de mis favoritos teólogos, John Stott. Has anyone heard of John Stott before? ¿Alguien ha oído de John Stott? Sí, ahí hay uno. We've got a few. One of the things that he said that's always stuck with me, and actually this is on the wall of my office. Yo tengo cosas en la pared de mi oficina de él. We must be a global people. Y él sabe que él nos dice que tenemos que ser gente global, With a global vision. con una visión global, Because our God is a global God. porque nuestro Dios es un Dios global. And so we don't preach this passage every week. Nosotros no predicamos este pasaje cada semana, But I could argue that we should. pero yo quisiera contender con ustedes y pedirles que todas las semanas lo hagamos. It should always be in view. Que esto always be, It should always be on our mind. que siempre esté en nuestra mente. The last command of Jesus Este es el último mandato de Cristo. must be the first priority of the church. Debe ser la primera prioridad de todos los miembros de la iglesia. It has impacted millions, including the great missionary William Carey. Ha impactado a millones, incluyendo al gran misionero William Carey. Has anybody heard of William Carey before? ¿Alguien ha oído de William Carey? Sí, misionero en África misionero. India. India. He is known as the father of the modern missions movement. Es el padre del movimiento misionero.
He was born in 1761 and died in 1834. Él nació en 1761 y murió en And 1834. he left England in 1793 as a missionary to India, and he would never return home. Y él se fue a la India en 1793 y nunca regresó a su casa en Inglaterra. He was very poor with only a grammar school education. Y él fue muy pobre y tenía poca educación. Yet he would translate the Bible into dozens of languages. Y así pudo traducir la Biblia a docenas de lenguajes. And he established schools Y también fundó escuelas and mission stations all over the world. y misiones que impactaron todo el mundo. Matthew 28:16-20 was Carey's farewell text to his church when he left. Este pasaje que acabamos de leer es cuando el Señor le dijo adiós a su iglesia. And the respected minister John Ryland, Again. Y este ministro muy respetado, ¿nombre? he rebuked William Carey. He rebuked him. The name of the last one you say? Sorry, The name of the last. John Ryland. It doesn't matter. John Ryland, He was his okay. pastor. He was his Sí, un pastor. He actually rebuked William Carey. Y él refutó a William Carey. And this is what he said. Y esto fue lo que dijo él. Young man, sit down. Hombres jóvenes, siéntense. When God pleases to convert the heathen, Cuando Dios desea convertir a los perdidos, he will do so without your aid or mine. He will do so without your help. Él lo va a hacer aún sin tu ayuda. And that is completely opposite from Matthew chapter 28:16-20. Y eso es completamente diferente a lo que dice Mateo 28. He was said, I question whether all are justified in staying here. Él cuestionó acerca de... I didn't get that. Okay. Sorry. This is what William Carey said. I question whether all are justified by staying in England. Yo cuestiono a todos aquellos que se quedan en Inglaterra y no hacen misiones. While so many are perishing and dying without means of grace in other lands. Y mueren y no van a otros lugares y mueren sin la gracia de Dios. So William Carey got the Great Commission. Entonces William Carey podemos ver que él captó la gran comisión. Or maybe we should say the Great Commission got him. O podríamos decir que la gran comisión lo atrapó a él. So the question is, has it gotten you? La pregunta es, ¿Dios sabía eso? And so I want to look at this text in three parts. I hope we have time to get through it all. Vamos a partir este pasaje en tres. So first, let's look at these verses. Look at verses 16 and 17. Read 16. Vamos and 17. a partirlo, la primera parte, el versículo 16 y 17. Lo leemos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. So this is point number 1. Este es el punto número 1. The Christ we worship. El Cristo que nosotros adoramos. Most biographies end at the grave. Muchas biografías en las tumbas, But Jesus's does not. pero en la tumba de Jesús no hay ninguna. What do we know? The Romans execute Jesus, Nosotros sabemos que los romanos ejecutaron a Jesús, the leader of this lightly organized movement called Christianity. que era el líder de aquel movimiento que le llamaron cristianismo. They crucified him publicly and shamefully. Lo crucificaron y lo clavaron en una cruz, pero lo avergonzaron al sumo. And his followers were very fearful. Y sus seguidores todos tuvieron miedo. But afterward, Pero después, instead of going away, en lugar de irse, the movement exploded. el movimiento del cristianismo explotó. And what happened? ¿Y qué fue lo que pasó? What happened was on the third day, Y lo que pasó fue que en el tercer día Jesus stepped out into the sunlight
Jesús se salió de la tumba as the vindicated Son of God. y se nombró el Hijo de Dios. And his followers were transformed. Y los seguidores de él fueron transformados They worshiped him y lo adoraron and became his bold witnesses y se convirtieron en testigos valientes to the ends of the earth. hasta lo último de la tierra. I'm amazed that I'm looking at your church and I see Jerusalem and I see Judea and I see Samaria and the ends of the earth. Estoy impactado de ver que ustedes tienen aquí en la iglesia Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And it's amazing to me that you understand that. Y me impacta a mí que ustedes lo están entendiendo. So let me encourage you to continue with this global vision. Y esto me está diciendo que ustedes están comenzando a tener una visión global. So how did a little movement in rural Galilee reach El Salvador? ¿Cómo es que un movimiento que comenzó aquí en este monte de Galilea ha llegado hasta aquí, a El Salvador? And it's right here in this text Y es aquí en este texto exactamente, where the Christian mission has its starting point. es donde el movimiento cristiano comenzó aquí. In a meeting with the risen Jesus. Cuando se unieron, se juntaron sus discípulos con el Jesucristo resucitado. And if you know him and treasure him Y si ustedes conocen lo que está pasando aquí, and worship him, y ellos lo adoraron, you will be his witness. ustedes van a ser también sus testigos. This is not a suggestion. This is not called the Great Suggestion. Él no les estaba sugiriendo. This is the Great Commission. Este es la gran comisión. And so I want to look at this meeting in Galilee in verses 16 and 17. Y yo quiero que miremos esta reunión que ellos tuvieron ahí en Galilea. What is the time? We don't really know the time. We're not really told in the text. En el texto nos dice cuándo fue, qué tiempo fue. We know that this meeting was after the meeting on the road to Emmaus in Luke 24. Solo lo único que sabemos que esta reunión fue después de que se reunió él con aquellos que iban camino a Emaús. And probably after his appearances to the disciples in John 20. Y quizás después de las apariciones que le hizo a sus discípulos en el capítulo 20 de Juan. But before his ascension in Acts chapter 1. Pero sí antes del libro de los Hechos, antes, Which was 40 days after the resurrection. que fue 40 días después de la resurrección. So this means that this meeting took place 3 or 4 weeks after the resurrection. Entonces creemos nosotros que fue 3 semanas después de la resurrección. So that's the time. Y ese es el tiempo. What about the group? Pero, ¿qué podemos decir acerca del grupo que estaba ahí? Matthew doesn't say this meeting was exclusively with the disciples. Este pasaje no dice que fue exclusivamente con los discípulos. They were present, Ellos estaban presentes, but he doesn't say it was only them. pero no dice que no estaban solos. Further, some doubted, is this a different group? Y cuando dice algunos dudaron, probablemente era otro grupo. Most scholars argue that the 11 were present, namely those who doubted or hesitated. La mayoría de los estudiosos tienen diferentes opiniones acerca de esto. So whoever, at any rate, on some hillside, Pero- to ordinary common people, De todas maneras, estaban los discípulos y quizás habían otra gente ordinarias. the risen Christ appeared. Pero ahí había aparecido el Jesucristo que había resucitado. I love what 1 Corinthians says about this. Y me encanta lo que dice 1 Corintios acerca de esto. Chapter 1, verse 26. Capítulo 1, versículo 26. And this is what Paul says. Y esto es lo que Pablo dice. Listen to this. Oigan a esto. Not many of you were wise, No muchos de nosotros, de ustedes, han sido sabios. not many of you were powerful, Tampoco poderosos. not many of noble birth. Tampoco nobles. No han sido nobles. So far from the crowds of Jerusalem, Pero de la multitud de Jerusalén, Jesus commissions this group of ordinary people
comisionó a este grupo que era gente normal como ustedes. So if you think you come from the wrong kind of family to be used by Jesus, think again. Pero si usted cree que viene de una familia equivocada, de una familia que no vale la pena, usted está equivocado. Don't ever think Jesus can never use me. Have you seen my family? No. Hey, do you know my sin? Nunca puede, dígale usted al Señor o dígale a alguien, Dios no me va a usar porque yo vengo de una familia mala o ustedes no conocen mis pecados. You're not thinking biblically when you say something like Cuando that. usted dice eso, no está pensando bíblicamente. Have you read Genesis? ¿Han ustedes leído Génesis todos? You don't have to read very far to see how God used flawed people to advance his kingdom. Ustedes no pueden, no se tardarán mucho en leer Génesis para ver cómo el Señor agarra a gente de todo tipo para avanzar en su reino. And here in this text, we see the risen king appear to normal people, not the elite. Aquí aparece el Rey de los Reyes a personas normales y no a una élite de personas. So the question is not, am I worthy enough? La pregunta es, ¿soy suficientemente trabajador? But am I available? Pero yo quiero estar dispuesto. Here I am, God, send me. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. And this is where disciple making begins. Y es así como comenzaron los discípulos. When the woman saw the risen Jesus, they worshiped him. Look at verse 9. En el versículo 9 salieron, Just reference. okay. The women, When the women saw the risen Jesus, they worshiped him. sí, cuando las mujeres vieron que Jesucristo había resucitado, lo adoraron las mujeres. And when you are consumed with the glory of the King Jesus, Y cuando nosotros somos consumidos por la gloria del Rey Jesús, his mission will be an overflow of your life. la misión de Dios va a comenzar a brotar de su corazón. Missionary enthusiasm El entusiasmo misionero overflows out of enthusiasm for the King. rebosará para hacerle caso al Rey. Acts chapter 4 verse 20 says this, Capítulo 4 del libro de los Hechos dice esto: for we are unable to stop speaking about what we have seen and heard. porque nosotros no podemos parar de hablar de Él. Is that true of you? ¿Eso le está pasando a usted también? Are you unable to stop speaking about what you've seen and what you've heard? ¿Usted no puede parar de hablar de Cristo? We can't stop and we won't stop. No podemos parar ni vamos a parar tampoco. Amén. These former cowards El que no hace eso es un cobarde. can't stop because they've seen the King. Pero nosotros no podemos parar porque hemos visto al Rey. One of my favorite arenas in the world is a place called Tiger Stadium. Uno de los estadios que a mí me gusta es el estadio de los Tigres. Imagine 100,000 people. Más o menos son 100,000 personas ahí. And I remember going there as a little boy, Y yo recuerdo que me llevaron ahí cuando era pequeño. and I couldn't stop talking about it. Y cuando salí de ahí no podía parar de estar hablando lo que había visto, 100,000 personas en ese estadio. And that's the way we're supposed to talk about Jesus to our neighbors, like Chris said. Y eso es lo que no podemos parar cuando vemos a Jesús, cuando lo hemos conocido. Así como Chris decía, no puedo parar. Because Jesus is the King, we must submit to him in his mission. Y porque Él es el Rey, no podemos dejar de someternos a Él. We don't negotiate with a king. Nosotros no podemos estar negociando con el Señor si queremos o no queremos. And we can't excuse ourselves from this command. No podemos estarnos excusando también, de ninguna manera de su mandamiento con nosotros. Hudson Taylor said this. He was a missionary to China. Hudson Taylor, el misionero de China, The Great Commission is not an option to be considered. la gran comisión no es una opción para considerar. It is a command to be obeyed. Es un mandamiento que debemos de obedecer todos. And so Jesus is claiming something that only God can claim. Didn't get that. I'm sorry. Jesus is claiming something that only God can claim. Ok, Jesús no está pidiendo cosas, sino que solo pide cosas que Dios puede hacer.
The universe is in subjection to him. y el universo completo está sujeto a Él. Every square inch of this world is shouting, mine. Cada milímetro de todo este universo está bautizado con su mente. And in this text, we learn that Jesus has all authority. Look at your Bibles. It says all authority. Y en su Biblia dice que Él tiene toda la autoridad, toda la potestad. And so to have authority means to have the right and the power to do something. Pero cuando Él dice que tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, es que Él tiene toda la autoridad y el mandato. Things like forgiving sin, Y Él tiene el poder de perdonar los pecados, casting out demons, también de lanzar demonios, teaching, and more. para enseñar también. And he has the right and the power to send his disciples to the world. Y Él tiene el derecho y el poder de mandar a sus discípulos a que hagan la gran comisión. And this is the basis of the Great Commission. Y estas son las bases de la gran comisión. Jesus echoes Daniel chapter 7. Y ok, Jesús estaba recordando lo que está en el libro de Daniel. Go read Daniel chapter 7 sometime, maybe at home. Si usted puede leer el libro de Daniel en el capítulo 7 en su He casa, is the Son of Man who has authority over all the earth. que ahí dice que Él es el Hijo de Dios, que tiene la autoridad sobre todo dominio. And so this truth undergirds the believer's confidence in fulfilling the Great Commission. Entonces cuando el Señor nos revela que Él tiene el poder, nos da confianza de que podemos salir. And so this is the command we obey. Entonces este es el mandato que nosotros obedecemos. I want you to notice the bookends and look at verses 18 and 20. Y yo quisiera que leyéramos el versículo 18 al 20. Can I read it? Yeah, No. you can read it. Ok. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So do you see the two bookends? Do you see it? Usted está viendo ahí el final, His authority su autoridad and his presence. y también su presencia. The Great Commission would be totally outrageous without these two bookends. La gran comisión está empapada de estas dos cosas. So I want you to remember the next time you go talk to that neighbor Así que yo quiero que usted recuerde cuando usted le vaya a hablar a su vecino that you have been sent by the authority of Jesus, que usted ha sido mandado con la autoridad de Jesús and you can have confidence y debe estar confiado because you have his authority porque usted tiene la autoridad de Él and his presence. y también la presencia de Él. Jesus is literally saying here, you're not crazy for doing this. Y Cristo está diciendo aquí que usted no está loco para estar haciendo eso. I am commissioning you. Yo te estoy comisionando a ti. You are my ambassadors. Ustedes son mis embajadores. I am the king. Yo soy el rey. His universal authority leads to a universal mission. Esta autoridad universal nos guía a nosotros a tener una misión universal también. Okay, so we have the command we obey in verses 18 to 20. Entonces tenemos del versículo 18 al 20 la obediencia And we learn he has all authority. a la autoridad de Él. And next he says, make disciples. Y después dice, hagan discípulos. And technically, the one imperative or command of verse 19 is make disciples. Y el mandato de este versículo es hacer discípulos. Not make decisions, No hacer decisiones, but make disciples of Jesus. sino que hacer discípulos de Jesús. Discipleship begins with a decision, yes, Sí, el discipulado comienza con una decisión suya, but the goal is a total allegiance to King Jesus. pero el final o la meta es ir y hacer discípulos.
And the goal is not to make nominal Christians who don't care about what the Bible says. Y nosotros no estamos llamados a traer a la iglesia gente que se sienta nada más. And some of you, that may be true of some of you in here. That may be true of some of you in here. Y puede ser que algunos de ustedes sean así, que solo vienen a sentarse. Maybe you're riding the fence. Quizás ustedes no han salido de las cuatro paredes. And Jesus is telling you to get off the fence and give him full allegiance. Y el Cristo le está diciendo esta noche, tú tienes que salir de estas cuatro paredes. And tied to this command or this imperative are three participles. Y este mandamiento que es imperativo tiene tres partes. Look at the text. Miremos el texto. Going, Yendo, baptizing, bautizando and teaching. y enseñando. And they receive the force and the thrust of these imperatives. Y ellos recibieron la fuerza de este mandamiento imperativo. So the mandate is clear. Así que para ellos fue el mandato bien claro. We make disciples by Nosotros going, baptizing, and teaching. Nosotros hacemos discípulos y yendo, bautizándolos y enseñándoles. So we must go. Así que tenemos que ir. The church is a troop carrier, not a cruise ship. La iglesia es un barco de guerra, no un barco de vacaciones. So for every believer, this means going and living with gospel intentionality. Si es que estos versículos dicen que usted como cristiano tiene que vivir como un soldado que va a pelear. Here's how I want to encourage you. Así es que yo lo quiero animar a usted, Missions, the Great Commission and Great Commission living viviendo con la misión o la gran comisión involves ordinary people de personas comunes y corrientes, like you and me como usted y yo, doing ordinary things haciendo cosas comunes y corrientes, with gospel intentionality. pero con una intencionalidad del evangelio, de So predicar el evangelio. that literally means as you go to the grocery store, as you go to the library, Eso live, quiere decir, así como usted cuando va al supermercado, cuando va a la clínica, cuando va en la calle, live with gospel intentionality. tenemos que vivir intencionalmente el evangelio y predicarlo. And for some believers, Y this para- means going internationally. Y para algunos creyentes esto significa ir fuera del país. For some, it means going within your country. Algunos quizás van a ir aquí en el país, viajando en el país, We're all on the same team. pero todos estamos en la misma familia, el mismo equipo. And so those who stay here must give support through prayer, finances, and encouragement. Así que todos los que estamos aquí vamos a apoyar la gran comisión orando, ofrendando, pero también yendo. And finally, let's look at the nations. Y finalmente miremos que dice las naciones. He's talking about not all the political states in the world, No está hablando acerca de naciones con fronteras políticas, but all the ethnic and language groupings of the peoples. sino que está hablando de razas y lenguas, de etnias, As Revelation chapter 5 verse 9 says, como en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice, every tribe cada tribu, and language cada lengua and people and nation. y toda la gente del mundo. Hundreds of them have not heard the gospel. Cientos de estas tribus no han oído el evangelio. Can you imagine this? Pues, usted podría ponerse a pensar en eso, que no han oído el evangelio. We're getting close to being around 8 billion people in the world. Nosotros estamos casi llegando a tener 8 billones o 8,000 millones de personas en el mundo. And the most conservative estimates are that 2 billion of them have never heard the name of Jesus. Y algunos que son un poco conservadores dicen que 2,000 millones nunca han oído el evangelio. Does that blow your mind? ¿Te explota eso en la mente? Isn't that amazing? That's why we have the Great Commission to go. Por eso es que nosotros somos llamados a llevar la gran comisión. We talk about the second coming of Jesus, Nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, but most of the world has never heard of the first coming of Jesus. pero la mayoría del mundo no sabe qué es la segunda venida de Cristo.
And to become a Christ follower involves taking on the kinds of things that Jesus is about. Y entonces todo esto del Evangelio es acerca quién es Jesucristo He's about the nations. y que las naciones tienen que conocerlo. And it will involve taking on the sufferings of Christ as well. Y esto quizás va a tener que ver con sufrir como Cristo sufrió. This message has gotten hundreds of thousands of missionaries killed. Este mensaje ha hecho que miles de misioneros han sido muertos. Here in the United States, it might get you ridiculed. En Estados Unidos la gente se reiría de usted y diría que usted es una persona ridícula. Or maybe labeled as intolerant. O quizás lo tacharían como intolerante. But whether you stay home or go abroad, we're all called to go. Pero ya sea que usted se quede aquí o vaya a Estados Unidos o cualquier país, usted tiene que hacerlo. Let's continue on. I want to make sure, how much time do we have, Pastor? Let me see. We still have time We're still good on time? until midnight, hasta las 12 de la To noche. midnight? He said it. So let's continue on. Jesus says, as you make disciples, Jesús dijo, así como ustedes hacen discípulos, go mark disciples vayan y hagan discípulos, by baptizing them. bautizándolos. Mark them through baptism is the first step of obedience for a disciple. Ustedes saben que el bautismo es el primer paso del seguidor de Cristo. Jesus commands it. Y Jesucristo lo comentó así, And this is a work of grace. que es un trabajo de gracia. And so let's continue on. Let's talk about making disciples. We talk about baptizing. Let's talk about making disciples through teaching. Hablemos de hacer discípulos, ¿cómo les vamos a enseñar? We're not just to give information, but teach them to observe. Look at the text. Como dice aquí, que no solo les vamos a enseñar como una información, sino que les vamos a enseñar para que obedezcan, We're called to teach them to be doers of the word. para que sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Romans chapter 1 says to bring about the obedience of faith Y en Romanos capítulo 1 habla de la obediencia de la fe for the sake of his name among the nations. por amor a su nombre. And here's the reality. Y esta es la realidad, Satan knows the Bible. que Satanás conoce la Biblia. And so our goal is not to lift people to the devil's level. Y nuestra meta no es llevar a los creyentes al nivel de Satanás. We teach for transformation Nosotros enseñamos para que la gente sea transformada and not just information. y no solamente darles una información de la Biblia. You see, the gospel is meant to go from the intellect to the heart. El Evangelio penetra por la mente, pero tiene que llegar al corazón. And sadly, for many of us, has stayed right here. Pero la mayoría de las personas les queda aquí. And one of the things we want them to do, and we want you to do, is obey this text. Y una de las cosas que yo quisiera que ustedes hicieran es que obedezcan a este texto. That's multiplication. Y esto se llama también multiplicación. On the way here, I asked Pastor how many churches have been planted out of this church. Y él me preguntó que cuántas iglesias había plantado este servidor suyo. You guys understand multiplication. Y yo sé que ustedes han visto eso y han visto la multiplicación. And I want to encourage you to continue that heart. Y yo quiero que ustedes continúen con ese mismo corazón. And I want to give you he says, all that I have commanded you. He said in the text. Y aquí dice en el texto, todo lo que yo les he encomendado. So it's not just your favorite verses or your favorite stories. Así que no es su versículo favorito ni la historia favorita. All of Scripture is profitable for you. Toda la escritura es necesaria para esto. As pastors, we're called to teach the whole counsel of the Word of God. Como pastores nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. And the church is a family of learners. Y la iglesia es una familia de aprendices. We are a family of disciple makers. Y nosotros somos una familia para ser discípulos. So let me ask you this. Solo quiero preguntarles esto. Who are you discipling? ¿A quién está usted discipulando hoy? Who in your life are you holding to the line
of obedience to Jesus. ¿A quién está llevando usted a la obediencia de Jesús? The book of Acts is filled with examples of the church obeying the king's mission. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de cómo se hace esto. I don't have time to read them, No tengo tiempo para que lo leamos, but I would encourage you to go read Acts chapter 5. pero quisiera que usted leyera esta misma noche Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, 5 hoy, esta noche. Amén. And Acts chapter 8. Y también And 20. Hechos capítulo 8. 8. There are so many examples of disciple making through the teaching of the New Testament. Ahí Here in vemos el Matthew ejemplo 28 de muchos ejemplos cómo se hicieron discípulos. Here in Matthew 28, we're talking about discipling an unbelieving world. Y aquí en el Mateo 28 está hablando de que el Señor los mandó a discipular al mundo incrédulo. And in Ephesians chapter 6, we see parents discipling their children. Y en Efesios capítulo 6 habla de cómo discipular a los niños. I have 4 children of my own, Nosotros con mi esposa tenemos 4 hijos. and I feel the weightiness of this passage in Ephesians 6. Y yo siento el peso de este pasaje para mis hijos. We see in Titus chapter 2, women teaching women. Y nosotros vemos cómo también en Tito capítulo 2 se habla de cómo las mujeres deben de discipular a otras mujeres. In 2 Timothy chapter 2, we see pastors making leaders, developing leaders. Y en el capítulo 2 de 2 de Timoteo se habla cómo los pastores deben de hacer discípulos también. And so while it is most certainly true that God has gifted some in the church, Bien. it's most certainly true that God has gifted some in the church. Y eso lo que nos dice es que a cada uno de nosotros nos ha dado dones el Señor, With a unique ability to teach and preach. con habilidades únicas para poder enseñar el Evangelio. We all share this responsibility. Y nosotros por eso todos compartimos esta misma responsabilidad. When you study the Bible, Cuando nosotros estudiamos la Biblia, let me encourage you, do not merely study to get information, por favor, no solo estudie para agarrar información, but study to know God sino que estudiemos la Biblia, pero para conocer a Dios personally and deeply, personalmente y profundamente. and study so that you can disciple others. Y estudiemos para poder enseñarle a otros y discipularlos. We need to saturate the nations with sound doctrine. Tenemos que saturar a las naciones de la sana doctrina. We need to fill this city with sound teaching. Tenemos que saturar a esta ciudad con la sana doctrina. And we talk a lot about poverty relief, which we should. Y nosotros hablamos de cómo ayudarle a los pobres, y está bueno. But we also must be about the theological famine that exists. Pero nosotros tenemos que hablar más de cómo enseñarle la verdadera teología a las personas. Without sound teaching, believers remain spiritual children. Si nosotros enseñamos bien, los creyentes van a ser discípulos verdaderos And what are children? Vulnerable. y van a tener hijos también que no van a ser vulnerables. And you don't have to be behind a pulpit to disciple people. Usted no tiene que ser un pastor detrás de un púlpito para discipular. It is not Pastor Mauricio's job to be the only disciple maker of Oasis of Grace. No es solo el pastor Mauricio el único que está designado para hacer discípulos en esta iglesia. The church doesn't have a missions department. We're a missions agency. La iglesia no debe tener una oficina o un departamento de misiones. I love to see the flags around. And I think you and your church here understands that. Me encanta ver todas las banderas que ustedes tienen. Eso quiere decir que ustedes están entendiendo esto. So let's continue to the passage as I get ready to wrap up. Vamos a regresar al pasaje para ya terminar. Look at the second half of verse 20. Miremos en el segundo, You can read it. Verse 20. el versículo 20, el último versículo. Leámoslo. Enseñándoles que guarden, ya les hemos dicho que esa palabra guarden quiere decir que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. The King loves us. The King loves you. El Rey nos ama. El Rey te ama. I love how this commission ends not with a command but with a comfort.
Me encanta cómo es que este mandamiento no se da sin amor. I think of Psalm chapter 16, En el Salmo when 16, David says, "In his presence is fullness of joy." cuando el rey David dice, en su presencia hay plenitud de gozo. I heard a guy once say this after reading Matthew chapter 28. Yo oí a un hombre que dijo después de leer estos versículos, And he said to me, "That's a great promise, isn't it?" me dijo, esta es una gran promesa, ¿no es cierto? And I responded, "No, this is a great fact. No, le dijo, este es un hecho real. He is with us. Él está con nosotros. He is with you as you go to Y- your neighbor and to the nation." Y Él está contigo mientras tú camines aquí en la tierra. He is not only sovereign over us, he is present in us. Él no está sobre nosotros soberanamente. Él está en nosotros. And we have another divine claim here. It's called omnipresence. Y aquí está otro nombre o otra cualidad divina de Dios. Es omnipresente. He will be with us every step of the way in the mountaintops and the valleys of your life. Él va a estar con nosotros cuando estemos arriba del monte o cuando estemos abajo en el valle. When he says, "I am with you always," Cuando Él dice, yo voy a estar contigo, ¿cómo dice? Siempre. that reminds us of the great promise to saints like Moses Es la misma promesa que Él le dijo a Moisés and Joshua. en Josué. And then remember Acts before the Sanhedrin and before the angry mobs. Y así también le dijo en el Sanedrín al el Señor. One of my heroes is a guy named John Piper. Uno de mis héroes es John Piper, One of my living heroes. de que está viviendo todavía. And this is what he said. I'm going to read you a quote. Y yo les voy a decir algo que él dijo. "I have total rights over all the peoples. Yo tengo todos los derechos sobre todas las gentes. Everybody you will ever talk to, Toda la gente que tú le hables, I have a right of ownership over them yo tengo el derecho de ser dueño de ellos and redemption to their souls. y para redimir sus almas. And no matter how they respond to you Y no importa cómo ellos te respondan a ti or what they do to you, o qué es lo que ellos te hagan a ti, I will be with you. yo voy a estar contigo. I, who loved you and gave myself for you, Y yo soy el que te amo y me he dado por ti. I who chose you for myself Yo te escogí para que me sirvas and called you and sent you, y te he llamado y te he enviado. I will always be with you. Yo siempre voy a estar contigo. And this promise holds till this mission is finished on the earth. Y esta promesa va a terminar hasta el fin del mundo. So my brothers and sisters, he is with us. Así es que no olviden que Él está con nosotros. You don't do this work alone. No vamos a caminar en este mundo solos. You don't do it alone here because you have one another. Ustedes no están solos aquí porque estamos juntos. But most importantly, he is with us as we go. Pero cuando nosotros salgamos de aquí, Él está con nosotros. This is Colossians chapter 1. 28, Colosenses 29. capítulo 1, In him we proclaim, que en Él nosotros proclamamos. warning everyone, Ok. Sí, enseñando a cada uno, and teaching everyone with all wisdom, amonestando a cada uno con toda sabiduría, that we may present everyone mature in Christ. que nosotros debemos de presentar a cada hombre maduro. And he says this, "For this I toil and struggle with all his energy, that he powerfully works within me." Por eso es que yo lucho y peleo con todas mis fuerzas, con todo el poder que trabaja adentro de mí con toda potencia. David Livingstone is another hero of mine. David Livingstone es otro de mis héroes. And he once made a comment about Charles Spurgeon and all the work he does. Y él hace un comentario acerca de Charles Spurgeon. And David Livingstone was no slouch himself. Y él, Slouch, like lazy. He was Ah. not lazy. él no era Aragán. He asked Spurgeon how he could do it all. Y él le preguntaba a Spurgeon que cómo es que lo hacía And todo. Spurgeon looked at him and said, "You forget, there are two of us here." Y entonces él le dijo, tú te has olvidado que vemos dos aquí. And sometimes I look at Pastor and I go, "How do you do it all?" Y- And he would say the same thing, that there are two of us here.
Usted le puede preguntar a un pastor y decirle, ¿cómo es que haces todo eso? Y él le va a decir lo mismo, son dos los que estamos aquí. So Christ is in us. Porque Cristo está en nosotros. He is with us always. Y Él está en nosotros siempre. Go to bed tonight and sleep at peace, knowing that God is at work. Y nosotros podemos dormir en paz sabiendo que Él está en nosotros. The sweep of this commission is great. La dulzura de esta comisión es la gracia. Displayed in the four alls. Cuando Él habla acerca de que Él va a estar con nosotros, They show us why this commission is so great. eso nos muestra que esta comisión está llena de gracia. We have the greatest authority Porque nosotros tenemos la autoridad más grande en todo el universo. because Jesus has all authority. Porque Jesús tiene toda la autoridad. We have the greatest mission field Nosotros estamos en el más grande campo misionero. because we go to all nations. Porque vamos a todas las naciones. We have the greatest curriculum. Nosotros tenemos el más grande currículo. He says, teach all that he has commanded. Que tienes que enseñar todo lo que yo te he enseñado. And finally, we have the greatest assurance. Y tenemos la más grande seguridad. He is with us Porque Él está con nosotros all of our days. todos los días. And this is a mission worth giving your life to. Y esto es una misión que vale la pena hacerlo porque da resultado. Amen? Amén. Amen. Well, I'm going to wrap up, but I just wanted to encourage you with this message tonight. Quiero terminar y diciéndoles que quiero animarlos a esta gran comisión. And before you think that you're unfit for this assignment, Y antes que usted piense que usted no lo puede hacer, maybe you think this isn't for you, probablemente este mensaje es para usted. just pause for a minute Solo piense un momento and consider who preserved the Great Commission for us. piense y medite, ¿quién habrá preservado hasta este día la gran comisión? Do you know about Matthew? Do you know about Matthew? ¿Usted sabe algo acerca de Mateo? He was a hated and despised tax collector. Él era un recolector de impuestos que nadie lo quería. He was like a mafia member. Era un miembro de la mafia del gobierno. And Jesus transformed him. Y el Señor lo transformó a él. He said in Matthew chapter 9, follow me, and he did. Y el Señor le dijo en el capítulo 9, sígueme a mí. Y Mateo lo siguió. And you know how I know that Jesus can transform your neighbors? Y usted sabe que Cristo también puede transformar a sus vecinos. Because he transformed you. Porque Él lo ha transformado a usted. When people were upset that Jesus was hanging with Matthew, he said this. Cuando la gente se enojaba porque Él estaba de cerca con Mateo, Él dijo esto. Those who are well have no need of a physician, a doctor. Aquellos que no están enfermos no necesitan un doctor. But those who are sick, Pero aquellos que están enfermos, I came not to call the healthy, but the self-righteous, yo no but sinners. he venido a llamar a los buenos, yo he venido a llamar a los pecadores como tú. Jesus makes sinners his disciples. El Señor hace a los pecadores discípulos. And every believer can mature like Matthew did. Y todos los creyentes pueden madurar como creció en la fe Mateo. And he matured so well, he could pass Jesus' words on through this gospel. Y él creció tan bien que pudo escribir el Evangelio de Mateo. So I'm not saying you'll write the Bible. Please don't. Así que yo no le estoy diciendo que escriba otra Biblia. No, por favor. But you can communicate his word to others. Pero usted puede comunicar esta palabra a otros. Jesus made Matthew a disciple maker, and he can do it with you too. Y Jesús lo hizo un discipulador y lo hizo bien. The words in the presence of Jesus changed Matthew. Las palabras en la presencia de Jesús, esta palabra en la presencia de Jesús lo cambió a Mateo. And he can change you too. Y él te puede cambiar a ti también. Let's pray. Vamos a orar.